27 de abril, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Fernando Villavicencio, periodista de investigación, activista político. Vamos a revisar los casos de corrupción que siguió Villavicencio y que a su criterio el exfiscal Carlos Vaca Mancheno los manejó a paso lento, teniendo importante documentación en sus manos. Los revisamos. También Edgar Frías, fundador de Alfaro Vive Carajo, el narcoterrorismo en la frontera norte desde la perspectiva de un movimiento guerrillero que entregó las armas en los 90. ¿Fue un fracaso el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia? Lo vamos a revisar. Y además, Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI y asambleísta alterna de la Revolución Ciudadana. El proyecto del nuevo Código de Salud que se debate en la Asamblea. Hay señalamientos de la red Vida y Familia sobre la introducción de la ideología de género en el texto. Lo vamos a analizar. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, fue destituido ayer por la Asamblea Nacional después de una larga jornada del juicio político. Todos los bloques apoyaron su censura. Gracias. La votación fue contundente. 128 votos a favor y 3 abstenciones determinaron la censura del fiscal Carlos Vaca. Esa fue la decisión del Pleno después de más de 10 horas de sesión. Una larga lectura del informe precedió la presencia del fiscal, que en cerca de 2 horas criticó que se lo quiera censurar en base a la forma en que judicializó el audio entre el excontralor Carlos Polit y el expresidente de la Asamblea, José Serrano. Que la única prueba que han aceptado los miembros de la comisión es que hubo una rueda de prensa y a partir de esa prueba empiezan a construir argumentos de que si eso violó la ley, de que si violó el debido proceso. Desafortunadamente ese es el simplismo con el cual estoy llamado a juicio. Pero los legisladores insistieron en que sí hay incumplimiento de funciones en el uso que dio al audio y explican por qué. La inobservancia al debido proceso al obtener y practicar pruebas con violación a la Constitución y a la ley. Al difundir información sin autorización expresa de sus intervinientes. Comete un acto de corrupción en su más típica definición. Corrupción es fundamentalmente abusar del poder. Abusó del poder para su propia trama personalísima de disputa política con su supuesto adversario. Y no solo eso, cuestionaron la forma en que fue designado por el anterior Consejo de Participación Ciudadana. Porque no me vengan a decir de los méritos. Aquí ni siquiera entraron por la ventana, entraron por la rendija y eso lo sabe todo el pueblo ecuatoriano. Y quien lo miraba atentamente fue el expresidente de la Asamblea, José Serrano, quien apareció en el hemiciclo legislativo después de más de un mes, precisamente desde el día en que fue cesado en el cargo. Aunque se esperaba su exposición ante el Pleno, no tuvo la oportunidad. Y el fiscal habló además de su labor, que dice ha sido eficiente. Ustedes también han violado el debido proceso porque ustedes el 9 de marzo ya se pronunciaron. Pero no importa si en el informe de la comisión no se menciona eso. Está en las actas, está en los documentos, está en las grabaciones, está en los audios, que algún día les servirán al fiscal o al exfiscal para hacer valer sus derechos. Pero nada de ello le sirvió y al final fue destituido. Solo se abstuvieron Silvia Salgado del Partido Socialista y Guadalupe Salazar junto a Julio César Quiñones de Alianza País. 3 de 131 asambleístas presentes. Vaca deja el cargo después de 11 meses en esas funciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi y amigos televidentes, un buen día para todos. Eran las 21 horas con 45 minutos, habían transcurrido 10 horas con 29 minutos de sesión cuando 128 legisladores censuraron y destituyeron al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Hubo también 3 abstenciones. Formalmente se enjuició al fiscal por la difusión de un audio sin seguir los procedimientos que estipula la ley, es decir, por incumplimiento de funciones. Pero hay otros elementos que se acusaron durante el juicio político, por ejemplo, el no haber actuado de manera ágil en las investigaciones en contra del expresidente de la República, Rafael Correa. En este espacio, cuando todavía era fiscal el miércoles de esta semana, Carlos Vaca Mancheno indicó lo siguiente. Yo no tengo amistad con el
economista Correa. Yo trabajé con él durante un tiempo y no tengo una causa o un motivo para el cual alegar amistad. Sin embargo, decirle además, señor Pinargote, que en esos dos temas que usted menciona, el informe con indicios de responsabilidad penal que remitió la Contraloría en el tema de la negociación del pozo petrolero de Zingue, como también en el tema de la deuda, lo que ha hecho la Fiscalía es abrir la investigación. Se encuentran las investigaciones en el caso de Zingue ya muy adelantadas, ya muy cerca de tomar una decisión sobre eso, pero ya las investigaciones se encuentran adelantadas. Esta mañana nos acompaña Fernando Villavicencio, cuyas denuncias, muchas de ellas se han venido plasmando en sentencias o en investigaciones por parte de la Fiscalía, pero hay reparos, muchos reparos. Fernando, buenos días. Empecemos con el caso Zingue. Lenin, buenos días. Un día de luto para la delincuencia organizada. Esto provoca, la salida del fiscal, la destitución de Carlos Vaca Mancheno, abre la puerta y un hilo de esperanza para el país, para recuperar la independencia, la autonomía. Están tristes y con dolor aquellos funcionarios que son parte de la delincuencia organizada. Lenin, el país tiene que saber que este desenlace, que este epílogo de anoche en la Asamblea Nacional empezó con esta investigación periodística publicada en enero de 2018 en Focus y Mil Hojas. Aquí el periodismo se jugó una vez más y expusimos ante el país la existencia de un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal en contra de Carlos Vaca cuando presidió la Comisión 30S. Ese es el informe que dicen que no existe, ¿no? El que no aparece por ningún lado. Ese es el informe que ellos escondieron, que ellos desaparecieron, pero Vaca nunca pudo desmentir si firmó o no. Esta es la firma con la que cobró, con el seudónimo de Cato, recursos de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Esas son las huellas de Carlos Vaca cuando manejó la Comisión 30S, recibió recursos de gastos especiales para adulterar, para alterar instrumentos que luego fueron utilizados para judicializar a policías militares y civiles en el caso 30S. Esa es la razón, Lenin, para el odio y la persecución judicial de Carlos Vaca Mancheno. Ayer fue a la Asamblea a decir que Fernando Villavicencio es parte de una conspiración. Pues sí, a mucha honra, Carlos Vaca. Soy parte de una conspiración de la ética contra la mafia, contra la delincuencia organizada. Los principales casos de investigación que hoy están siendo procesados en la Fiscalía, en las Cortes de Justicia y que han sido motivo de ocultamiento por parte de Carlos Vaca, lo ha hecho en gran medida este periodista. Y es por eso la razón para que Carlos Vaca, Lenin, y el país entero haya iniciado en las últimas horas tres indagaciones previas al mejor estilo de Correa para perseguir a Fernando Villavicencio. Ayer fue a decir en la Asamblea nuevamente ¿Por qué se lo investiga, Fernando? Ahora. Por haber revelado la información que él ocultó. Esta es parte de la información que Carlos Vaca ocultó, que el país sepa, y fue publicado hace una semana en Focus. El fiscal Carlos Vaca Mancheno firmó en octubre del año 2017 un acuerdo de cooperación eficaz con la exgerente financiera del Grupo Azul de William Phillips, Sonia Calero. En esta cooperación eficaz que Carlos Vaca se guardó en su escritorio 5 meses, la señora Calero demuestra y pinta un paisaje de delincuencia organizada, de cómo en la misma forma como Odebrecht constituyó empresas offshore, abrió cuentas en Nueva Zelanda, en bancos de Suiza, de Panamá y Estados Unidos para manejar millones de dólares de la corrupción de la empresa Worley Parsons. ¿Y qué funcionarios se beneficiaron de este entramado que se denota en esta cooperación eficaz? En esta cooperación eficaz, ella delata cómo William Phillips daba los nombres
de funcionarios, ciudadanos de este país, que fueron merecedores de transferencias y cómo se manejó la plata de los contratos con las compañías petroleras privadas. El país tiene que conocer que el Grupo Azul, de propiedad de William Phillips, y la esposa Mónica Hernández, asesora de Correa, son los que manejaron la fiscalización de los dos proyectos más corruptos de este país, como la repotenciación de la refinería Esmeraldas, denunciada por Villavicencio, y la fallida construcción de la refinería del Pacífico. Aquí están las pistas, nombres de empresas, cuentas bancarias, y el fiscal, en lugar de imputar a William Phillips, lo que hizo en octubre del año 2017 es emitir un informe abstencionista para proteger a la compañía Worley Parsons. Es decir, con esto queda claro, ¿sí?, que el fiscal Carlos Baca lo que es el teflón de Correa, Glass y de toda la mafia organizada. Él ha impedido que casos como este de Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico puedan llegar hasta los grandes capos, hasta los peces gordos. Usted sostiene también que en el caso de la deuda, la investigación no ha ido por los caminos que debió haber seguido. El exfiscal ayer en el juicio político indicó que eso estaba en marcha. Usted tiene un criterio distinto. ¿Por qué? Al día siguiente que regresé de mi exilio en Lima, Lenin y el país conoce, le entregué no a José Serrano, le entregué a Carlos Baca Mancheno 4.000 fojas con números de cuentas bancarias, empresas de la red de intermediarios que han manejado la mayor trama de corrupción de este país, como es la contratación de deuda pública con bancos chinos y el pago de esa deuda con petróleo a precios descontados. $4 por barril. $4 por barril van a las cuentas de los intermediarios. Yo le he entregado a Baca Mancheno los nombres de esos intermediarios, de las compañías, las cuentas bancarias, las transferencias, 4.000 fojas. ¿Y qué es lo que hizo Baca Mancheno? 7 meses se guardó el proceso, y cuando Correa iba a fugarse, un día antes de que Correa se fugue, los llama a declarar en Guayaquil y no permite que Villavicencio le haga 80 preguntas. Y digo fugarse porque así es. Rafael Correa no volverá al país, y quien permitió la fuga de Correa fue Carlos Baca Mancheno. Por eso yo les pido ahora que la nueva fiscalía, el nuevo fiscal autónomo, independiente, tiene que proceder con este proceso de investigación, iniciar la instrucción penal en contra de Rafael Correa y más de 12 exfuncionarios y los operadores de las compañías intermediarias para recuperar más de 2.400 millones de dólares que se llevaron de la intermediación petrolera. Fernando, este es el mayor caso de corrupción. Que no hubo relación entre él, decía Baca Mancheno ayer, y Rafael Correa, al menos no de amistad. ¿Cómo se explica entonces las acusaciones del exfiscal en el caso Odebrecht, donde se dejó a alguna gente por fuera, pese a las delaciones de Luis Mameri? ¿Qué es lo que dice Luis Mameri que no tomó en cuenta el exfiscal? En junio del año 2017, casi un año, Baca viajó a Brasil y firmó un acuerdo con su similar de Brasil. ¿Para qué? Para obtener todos los procesos, todas las delaciones de los ex ejecutivos de Odebrecht, entre ellos del segundo de a bordo, Luis Antonio Mameri. Lo he venido pidiendo desde hace 2 años en mis portales de investigación. Luis Antonio Mameri, el segundo de a bordo de Odebrecht, quien manejó el Departamento de Operaciones Estructuradas. Y aquí está la delación que Carlos Baca se guardó. Aquí está la delación de Luis Antonio Mameri, la número 20, donde dice claramente que él autorizó el pago de 1.3 millones de dólares a quien, compatriotas, Alexis Mera Hiller, el secretario jurídico de la presidencia, el que le hacía todo, el que le cantaba, el que le pintaba todo a Rafael Vicente Correa Delgado. 1.3 millones, y continúa la delación diciendo que también ordenó y autorizó Luis Mameri el pago de 3.5 millones de dólares adicionales a Alexis Mera para el retorno de Odebrecht y por otros favores. Es decir, Mera habría recibido 4.8 millones de dólares para hacerles favores a Odebrecht. Aquí está Alexis Mera. ¿Qué hacía el secretario jurídico de la presidencia recorriendo el proyecto Daule Vinces, poniéndose botitas y casco de Odebrecht? Y también mire lo que ocultó Carlos Baca. Aquí está información de Lava Jato publicada en Focus hace 2 años, donde se dice que fue Marcelo Odebrecht
¿Quién preparó la agenda para la reunión, la primera reunión, el año 2006, en diciembre de 2006, cuando Correa ya ganó la presidencia? ¿Con quién? Con Luis Ignacio Lula da Silva. En esta reunión se pactó el perdón a Petrobras en el bloque 18 y Palo Azul, y se acordó el ingreso de Odebrecht aquí al Ecuador. Fernando Villavicencio, queremos agradecerle por su presencia esta mañana en Contacto Directo. Queda claro que el nuevo fiscal tendrá mucho que revisar, mucho que hacer. Sí. Gracias. Gracias a usted. 7:16. Vamos a una pausa. Al regresar en nuestros estudios ya nos acompaña Edgar Frías, ex Alfaro Vive Carajo. El narcoterrorismo, las guerrillas y el acuerdo de paz de Colombia con las FARC. Lo analizamos al volver. No se vaya. La guerrilla urbana de Alfaro Vive Carajo entre 1983 y 1988 dejó un saldo de 28 muertos. 16 fueron de Alfaro Vive Carajo, 6 del M-19, 5 policías, el banquero Naim Isaías. En el 91, en el gobierno de Rodrigo Borja, entregaron las armas. Lo conversamos con Edgar Frías, fundador y vocero de Alfaro Vive Carajo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y gracias por la oportunidad. ¿Cuál es la posición de Alfaro Vive Carajo sobre el conflicto en la frontera que estamos viviendo? Los paramilitares de las FARC que no se unieron al acuerdo de paz de La Habana y que ahora están siendo parte de este narcoterrorismo. Nosotros queremos establecer la clara diferencia entre ser guerrillero, ser de izquierda y ser narcotraficante. Ha existido mucha manipulación alrededor de este fenómeno. Y permítame demostrarlo. Durante los últimos 70 años, gobiernos liberales y conservadores de derecha sí han manejado al gobierno colombiano. Sin embargo, más de 240.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia. El principal mercado de las drogas, Estados Unidos de Norteamérica, con más de 34 millones de consumidores, y más del 60% de ese dinero se lava en el sistema financiero norteamericano. Si nos remitimos a la historia, Inglaterra cuando ocupó China y la famosa guerra del opio, las drogas como arma política para dominarlos. Hoy el país socialista más grande del planeta, China, con 1.380 millones de habitantes, establece la pena de muerte para este delito del narcotráfico. ¿Qué quiero señalar? Que narcotráfico e izquierda son antípodas totalmente. Es decir, recordemos que en la década de los 80 el Ecuador vivió el terror que infundía más bien Alfaro Vive Carajo también con sus asaltos, los asaltos a banco. Colombia ya tenía a Pablo Escobar ofreciendo su brazo financiero a la guerrilla de las FARC. Esta unión que sí se dan entre el dinero del narcotráfico con el terror de las guerrillas ideológicamente, allí es que marca un punto de quiebre en lo que es la lucha guerrillera. Nosotros desde nuestro surgimiento, 1983, fuimos muchas veces acusados de narcoterroristas. Jamás lo pudieron probar. Jamás Alfaro Vive estuvo ligado a alguna actividad de narcotráfico. Y le puedo señalar, el presidente Santos fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. El propio Papa Francisco apoyó ese proceso. ¿Acaso el mundo entero que aprobó ese acuerdo de paz con la FARC estaba apoyando un acuerdo con una organización narcotraficante? Por supuesto que no. El tema es mucho más profundo. Efectivamente, y tenemos que señalarlo, hay determinados sectores que entraron al tema del narcotráfico, pero eso no es ni la izquierda ni la guerrilla. Lo que pasa en la frontera norte es una necesidad de ese negocio perverso. Necesitan esas hectáreas de coca para producir cocaína que necesita su sucio negocio. Atribuirle eso a las FARC que llegaron a un acuerdo de paz
no me parece lo justo ni lo correcto. A ver, lo que pasa es que muchos estuvieron con las FARC durante muchos años y luego llegaron a ser disidentes de las FARC o formaron otras organizaciones. Esta vinculación del dinero del narcotráfico con las guerrillas, ¿cuánto pesó también para el acuerdo de paz con las FARC? Porque sí, negociaron las élites, negociaron los altos mandos de las FARC, los puestos, tierras, etcétera, poder, pero para el resto más negocio, y es por eso que se van formando todos estos grupos disidentes, porque más negocio es seguir con el narcotráfico que entregar las armas realmente. Nosotros condenamos eso. Nos queda muy claro que ahí hay un interés geopolítico por una parte y económico por otra. Recuerde que se decía que el Ecuador limitaba al norte con la FARC, porque el Estado colombiano mostró toda su ausencia, una ausencia sospechosa. No existe Estado. Escuelas, colegios, control policial, control militar. Y hoy evidentemente los carteles de la droga ligados a esos intereses siguen manejando eso. Para nosotros lo importante hoy es la lucha por la paz. Nos ligamos y nos sumamos a todas las manifestaciones del pueblo colombiano y ecuatoriano que anhelamos eso. Esto es un sucio negocio de las élites, de quienes hacen de eso su principal objetivo. Bueno, pero justamente en ese análisis, siendo el propósito de las FARC también llegar al poder, llegar por la vía electoral después de este acuerdo de paz, que es lo que está viviendo Colombia, marca además políticamente al acuerdo ese dinero del que hablábamos, en el sentido de que sirve además para financiar campañas electorales, ya fines electorales. Nosotros consideramos que la ética, la moral revolucionaria de la izquierda se ha mantenido históricamente. Y le señalo un ejemplo: no porque existan sacerdotes pedófilos dentro de la Iglesia Católica podemos señalar que toda la Iglesia Católica lo es. Yo creo que la mayoría, el gran conjunto de organizaciones revolucionarias tienen una postura por eso. Le pongo otro ejemplo. En el caso de Cuba, cuando vincularon al general Ochoa, ¿cuál fue la decisión del gobierno revolucionario cubano? Ordenar su fusilamiento. Reitero, narcotráfico e izquierda no son lo mismo. Cuando estamos viendo estos agrietamientos en la cúpula de las FARC con el gobierno, y también la acción de guerrilleros como Huacho, largamente vinculados a las FARC, después si salen, si se pelean, si no llegan a un acuerdo es otra cosa, pero largamente vinculados a las FARC, ¿es acertado hablar de narcoterrorismo, de bandidos sueltos, de delitos comunes, o es ya hablar de crimen organizado? Es crimen organizado, son bandas ligadas al narcotráfico. Nada tienen que ver, reitero, con ideales, sueños u utopías de proyectos políticos históricos. Y reitero por nuestra parte, Alfaro Vive lo llamaron narcoterrorista. Nunca lo pudieron probar, porque jamás nuestra organización estuvo ligada a eso. Claro. Y permítame complementar algo. Más de 60 hermanos nuestros ofrendaron su vida por el sueño de un mundo mejor. En Alfaro Vive no había ninguna motivación ligada a hechos de narcotráfico. Fue un momento histórico concreto en que un grupo de jóvenes con un proyecto político considerábamos necesario tomar las armas para cambiar el mundo. Sobre lo que está ocurriendo en la frontera, hoy Eder Frías de ABC acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por sus opiniones. Muchas gracias. 7:29. Vamos a una pausa. Al regresar nos espera Dayan Rodríguez, la presidenta de la Federación Ecuatoriana de las Organizaciones LGBTI, asambleísta alterna de la Revolución Ciudadana. La identidad de género como la autodeterminación de cada persona, las enseñanzas de ideología de género en centros educativos, los señalamientos de la red Vida y Familia. Los revisamos al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. En la Asamblea Nacional se discute el nuevo Código Orgánico de Salud. En agosto del año pasado, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, se reunió con representantes de la Federación de Organizaciones LGBTI con la intención de identificar las inquietudes y necesidades de este colectivo en el ámbito de la salud. Esta mañana nos acompaña la psicóloga Dayan Rodríguez Zambrano, presidenta de la Federación y Asambleísta Nacional Alterna del ala correísta de Alianza País. Buenos días, Dayan. ¿Se han tomado en cuenta sus exposiciones en el documento que ahora se discute? Sí, buenos días. Gracias por la
oportunidad para la réplica. En efecto, recoge la gran mayoría de articulados que nosotros hemos presentado, pero no todos como quisiéramos. Entonces el documento podría justamente debatirse en esta manera, pero por supuesto perfeccionarse. Ahora, hay aspectos que contiene este proyecto de ley que genera algunas observaciones. Escuchemos una de ellas de la voz de Byron Argotti de la red Vida y Familia. La definición sexual desde el punto de vista médico se presenta cuando hay ambigüedad sexual por características externas de genitales, ¿sí? Pero hemos de pensar y analizar la visión de este conflictivo tema con la visión de género. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona que considere que está en un envase cambiado por cualquier circunstancia, por abuso, no abuso, presencia o no de padres o madres, etcétera, etcétera, tendría la capacidad incluso de solicitar al Estado el cambio de sexo. Los adolescentes pueden pasar por una disforia de género, situación hormonal que se presenta sobre todo en infancia y hasta entrada a la adolescencia. Pasada la adolescencia, la información científica establece que esa disforia de género desaparece y el hombre, con la mayoría de veces, igual que la mujer, pues tiene una orientación que corresponde de acuerdo a su genitalidad, a su sexo cromosómico, al sexo fenotípico y al sexo psicológico que cada vez se va fortaleciendo cuando alcanzan la madurez. Ustedes no comparten definitivamente ese criterio. ¿Por qué? No, me permito leer el articulado 186 y hacer ciertas precisiones en relación a las declaraciones del pediatra del grupo Provida o Profamilia. El artículo 186 del borrador del Código Orgánico dice: atención en salud sexual y reproductiva. Se prohíbe la realización de procedimientos de definición de sexo en caso de personas con sexo ambiguo, hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad o defina su identidad de género. En ninguna parte dice del documento que se va a permitir la reasignación sexual, como él dice. Por el contrario, lo que se trata de asegurar es que aquellas personas que nacen con sexo ambiguo o intersexuales, no habla de personas trans, tampoco habla de disforia de género, no habla de identidad de género. El señor hace, con todo el respeto, una ensalada de terminologías que no tiene que ver en absoluto con el borrador del Código Orgánico de la Salud que en este momento se va a debatir en la Asamblea y que por lo tanto es importante aclararlo. También nos queda una duda de que posiblemente lo que trata de hacer estas organizaciones de la sociedad civil es crear consternación, como pasó en la ocasión pasada con el Código de Erradicación de Violencia de Género contra la Mujer, en donde habíamos logrado incluir categorías como por ejemplo lesbicidio, transidio, y que al fin y al cabo, luego del escándalo mediático que hicieron y por supuesto aquella marcha, los asambleístas, la gran mayoría, decidieron eliminar las categorías de orientación sexual e identidad de género dentro de este código, que podía justamente asegurar y prevenir la violencia contra las mujeres trans y contra las mujeres lesbianas. Distintas formas y características de violencia, discriminación e inclusive asesinato en relación a las mujeres heteronormadas. Ahora, otro de los aspectos que critica el doctor es que el proyecto propone en uno de sus artículos que los programas de estudios de establecimientos educativos en todos sus niveles y modalidades incluirá contenidos que fomenten, entre otras cosas, la igualdad de género. Escuchemos los criterios de Argotti. Desde hace 10 años que se vienen implementando estos procesos educativos con orientación de género, se ha incrementado la incidencia de embarazo de adolescentes en nuestro país. Se ha incrementado la mortalidad de mujeres adolescentes por causa obstétrica, justamente por el consumo de los mismos fármacos que la misma ley de educación promueve. Entonces, miramos que no es el camino el adecuado, sino realmente llegar a una educación sexual integral a niños, a jóvenes, a adolescentes, en los cuales ellos conozcan la importancia de sí mismos. No podemos pedir que ellos tomen decisiones sobre cuestiones sobre las que aún no tienen la capacidad de discernimiento ni de ser asertivos en la toma final de sus decisiones. El doctor habla de cifras, incrementos de embarazos, incremento en la mortalidad. ¿Su lectura, Dayan? En ninguna parte del documento del borrador menciona acerca todas las imprecisiones que acaba de indicar el señor del Grupo Provida, y me permito leer el artículo 108 de las políticas en prevención del Código Orgánico de Salud que se está preparando, ¿no? La autoridad
Educativa Nacional, en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional, con el organismo estatal especializado en género y otros componentes, elaborará políticas y programas educativos, implementaciones obligatorias a los establecimientos de educación a nivel nacional para la difusión y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-Sida y otras afecciones. En ese sentido, no dicen nada de lo que acabó de aseverar el señor en la ocasión que estuvo presente aquí en este medio de comunicación. Y aparte de eso, el ministro de Salud en varias ocasiones ha desmentido estos grupos Provida y Profamilia, el ministro de Educación. Y nos queda claro que nuevamente estos grupos lo que tratan de crear es consternación. Nosotros que inclusive creemos que podrían estar tratando de crear todo este ambiente de duda para eliminar todas las categorías de orientación sexual e identidad de género dentro del documento que se va a presentar en asamblea, como por ejemplo el tema de las clínicas de tortura o de deshomosexualización, que en este código está recogiendo justamente sanciones para estos centros que se hacen pasar por centros de drogodependencia y clandestinamente reconvierten o hacen prácticas dañinas en contra de la población LGBTI, y que lamentablemente en la gran mayoría de los casos son estos dirigentes de estos grupos fundamentalistas quienes están detrás de ello. Es más, dentro de este mismo medio de comunicación, en el programa Visión 360, hicieron una amplia investigación con respecto a estas clínicas, que inclusive hasta ahora el Ministerio de Salud Pública se encuentra de brazos cruzados por no poder hacer nada mientras no se reforme el Código Orgánico de Salud. A más de la sanción a estas clínicas que usted señala, ¿qué otro tipo de beneficios o de reconocimientos al colectivo LGBTI sí recoge este proyecto? Podría encontrarse, por ejemplo, en el propio artículo 186, que los prestadores de servicios de salud y el Sistema Nacional de Salud deberán respetar la atención sexual y reproductiva e intervención integral y basados en evidencia científica, que contribuyan a erradicar las conductas de riesgo, respetando la identidad de género y la orientación sexual. Nosotros queremos insistir que el código recoge gran parte de las propuestas que nosotros hemos presentado, y eso nos da la oportunidad inclusive que en el momento que llegue al Pleno pueda ser perfectible, pueda incluso atribuirse otras cuestiones adicionales. Queremos insistir que estos grupos siempre crean consternación social, deberían de preocuparse por lo que está ocurriendo en la ciudad de Cuenca con estos casos de pederastía de la Iglesia Católica, que hasta el momento la marcha Con mis hijos no te metas, que debería y que se supone que está preocupada por el tema de la niñez, debería haberse pronunciado antes inclusive que nosotros mismos, por lo menos en redes sociales, y rechazar estos actos, ofrecer ayuda de abogacía, por lo menos a los casos en que todavía no salen a la luz pública, pero regularmente insistimos que estos grupos lo único que hacen es crear prejuicios y consternación a partir de la identidad de género y orientación sexual. Poblaciones históricamente discriminadas que a partir del 2008 recién están siendo reconocidas, y que estos grupos siempre se anteponen y nos utilizan como punta de lanza únicamente para hacernos retroceder en derechos humanos. Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación de Organizaciones LGBTI y asambleísta alterna de Revolución Ciudadana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión. Ya viene Televistazo en la Comunidad. Que la pasen muy bien. Nos vemos la próxima semana.